Rusia sufre un intento de golpe de Estado express que por el momento termina con el exilio de su líder, pero realmente la situación es mucho más compleja de lo que parece. Así que en el vídeo de hoy te actualizaré las noticias de última hora en Rusia, te explicaré qué ha pasado en Rusia, por qué ha habido una rebelión, por qué puede ser el principio de algo mucho mayor y además haré un análisis de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Hoy voy a omitir el calendario económico, ya que no hay nada que quiera destacar, y voy a pasar directamente a comentar la última hora de Rusia, donde una rebelión ha tenido al país al borde de una guerra civil. Entonces, muy rápidamente te pongo en contexto, y es que este fin de semana, más concretamente el sábado día 24, un grupo de mercenarios privados, bajo el nombre de Grupo Wagner, intentó tomar el control de Rusia, dando paso a un golpe de Estado armado, podríamos decir. El tema es que el líder de este grupo es Yevgeny Prigozhin, que por motivos evidentes no voy a volver a nombrar en este vídeo. Este señor es un oligarca ruso que se hizo millonario a costa de sus vínculos personales con el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. El motivo de la rebelión es que tiene discrepancias contra varios mandatarios del Kremlin y al llevar ya más de un año en la guerra de Rusia contra Ucrania, su grupo Wagner estaba allí de mercenario, evidentemente protegiendo a Rusia. Viendo que nada ha cambiado en todo este tiempo, se veía 3 años más encerrado en la misma situación, con una probabilidad importante de, opción número 1, quedarse atrapado en la propia guerra, o opción número 2, no sé cuál es peor, esperar a que rodara su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el propio grupo Wagner tomó el control de Rostov, que es justamente esta pequeña región que estás viendo en el mapa. Y posteriormente, las 25.000 tropas iniciaron una marcha hacia Moscú, básicamente para tomar la capital. Pero, y aquí viene un poco la sorpresa, de forma teóricamente inesperada, ya que si estás en marcha no esperas que pase lo que ha sucedido, anunciaron de forma totalmente abrupta que la rebelión había terminado, dejando todo en una especie de aviso. ¿A cambio de qué se paró esta marcha? Te puedes estar preguntando. Bueno, a cambio de indultar al líder de la propia rebelión, al líder del grupo Wagner, y de que el mismo líder se deba ir al exilio. Todo indica que va a ir dirección Bielorrusia. Claro, puedes pensar, oye, ¿y para qué montan todo este lío si al final no pasa nada? Bueno, a ver, yo no soy experto en geopolítica, ni mucho menos, pero creo que lo han hecho a modo de, pues bueno, de dar un aviso, ¿no? Demostrando que se le puede hacer daño a Rusia de forma interna y que hay mucha gente en contra de la situación que se está viviendo. Esta situación ha sido la mayor amenaza en 23 años de historia para el control del poder del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, ya que no solo ha significado una pequeña rebelión interna, todo lo contrario de ser pequeña, sino que también ha mostrado fisuras en todos los sentidos, ya que el líder del grupo Wagner era una especie de mano derecha de Putin. No solo se había hecho rico a su costa, sino que estaba hecho como a su imagen y semejanza, podríamos decir. Y hemos visto, pues bueno, que Rusia está realmente al borde de una crisis política importante. Y veremos si todo esto que está sucediendo de algún modo afecta en su guerra contra Ucrania. Ahora mismo Rusia está en una situación de debilidad, está en medio de una guerra, gastando muchos recursos en la misma, con toda Europa y literalmente todo el mundo intentando debilitarla, y evidentemente una guerra interna es lo último que le puede ir bien. La rebelión, por el momento, ha fracasado, eso es así, pero las rebeliones tienen razones fundamentales. Y si las razones persisten, volverá a ocurrir otra rebelión, y esa podría tener éxito. Entonces, habiendo dicho esto, voy a analizar la última hora de Bitcoin, la última hora del SP500, del oro y del eurodólar. No únicamente para ver de qué forma ha afectado o no esta situación que hemos vivido durante el fin de semana, sino también para ver qué es lo que podemos esperar de cara a la semana que entra. Entonces, ya comentamos que lo más probable dentro de Bitcoin es que, pues bueno, no fueran todos los días del tirón, que el movimiento, pues bueno, pudiera tener algún tipo de freno y de debilidad aparente en gráfico diario, pero que esto no era el foco en el que teníamos que basar nuestro análisis, todo lo contrario, sino que teníamos que estar focalizándonos en la estructura semanal. Voy a hacer un pequeño comentario porque no genera muchas dudas esta estructura semanal, luego pasaremos un momento al gráfico diario, gráfico intradiario y luego ya cambiaremos de activo. Entonces, el gráfico semanal es muy sencillo, ha formado o ha cerrado la vela semanal prácticamente al máximo. Hemos tenido un pequeño sorpaso, pues bueno, sería un 3% aproximadamente, ha cerrado un 3% abajo del máximo de toda la semana. No es algo ni mucho menos preocupante, ya que esta
semana, la semana pasada, sigue comiéndose 9 semanas bajistas del movimiento correctivo anterior. Entonces, en la semana en la que entramos ahora es donde tenemos que focalizar. Una desaceleración es un movimiento bastante negativo, una vela bajista es un movimiento tremendamente negativo y lo único que podemos esperar, es así de claro, de cara a entender esto como un claro pullback y una continuación que no va a generar ningún tipo de patrón de reversión en los niveles tan importantes en los que estamos, es que esta semana vuelva a ser una vela alcista. Si es una vela de desaceleración, tendríamos que analizar qué ha pasado en otras temporalidades. Si es una vela bajista, pues bueno, ya hemos estado comentando las consecuencias de la misma, y si es una vela, como digo, alcista, que es lo que debería ser aparentemente por la estructura general del precio, pues bueno, empezamos a dejar atrás toda la estructura, ¿no? Entonces, en el gráfico diario podemos ver cómo se está formando una pequeña desaceleración. Ya hemos comentado que es indiferente, no es lo que podemos esperar, no es lo ideal, pero punto número 1, no es el foco, y punto número 2, vemos claramente cómo todo lo que ha sucedido durante estos días en Rusia no ha afectado para nada. No ha afectado el movimiento, no ha afectado el transcurso, ha generado una pequeña desaceleración y aunque sea fin de semana, sabemos que las criptomonedas no descansan, con lo cual podríamos haber tenido un claro movimiento a la baja si el mercado hubiera visto algún tipo de preocupación para posteriormente que se viera reflejado en los demás índices. Ahora veremos un poco qué pasa con el SP500, etcétera, etcétera, porque recuerda que en la etapa de la anterior guerra, o del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue sobre febrero del año 2022 aproximadamente, el primer movimiento se vio muy negativo para todos los mercados, pero poquito a poco, acuérdate cómo las criptomonedas fueron formando un movimiento ascendente, un movimiento que evidentemente era únicamente un patrón correctivo, pero los demás índices mundiales fueron formando un movimiento mucho más bajista. ¿Por qué? Pues porque se empezó a ver una solución práctica dentro de los criptoactivos. Entonces, como digo, gráfico semanal es un poco lo que hemos comentado, gráfico diario no es, en mi opinión, demasiado foco, estamos viendo esta pequeña desaceleración. Oye, ¿pero qué implica esta pequeña desaceleración? Bueno, antes de pasar al análisis del SP500, podemos bajar de temporalidad y yo creo que la estructura se analiza bastante bien en gráfico intradiario, en gráfico de 1 hora, y podemos ver pues una especie de canal, una especie de movimiento correctivo, una especie de patrón que de momento no se ha confirmado. ¿Por qué? Pues porque no creo que tenga mucho sentido el marcarlo de este modo. ¿Por qué? Pues porque ha dado un pequeño movimiento a la baja y un pequeño pullback. No se ha confirmado un rechazo claro. Necesitaríamos una clara confirmación más alcista para marcar esta estructura de canal. Así que de entrada, el patrón que en mi opinión predomina más es este de aquí. Aquí sí que habríamos marcado ya claramente el primer toque aquí, 2 toques paralelos de soporte, un nuevo toque aquí que se levanta y que coincide con estos 3 toques anteriores, 1 más 2, y luego una ruptura del mismo nivel. Así que la estructura, en términos intradiarios, es una estructura negativa. Es una estructura que no es favorable de cara a entender una tendencia alcista en también estas temporalidades. Sinceramente, es totalmente normal y evidente. Sabes que después de un impulso tienes un pullback y para que este pullback pueda darse, lo que necesitas es formar un cambio de tendencia en otras temporalidades. Entonces, ¿me preocupa estar viendo una desaceleración diaria y un cambio de tendencia intradiario? No, porque es lo más normal. Y como digo, independientemente de que se pueda formar o desarrollar una tendencia más bajista en gráfico intradiario durante esta semana, que evidentemente genere un movimiento bajista en gráfico diario, la importancia de todo está en el foco del cierre semanal. Es decir, podemos tener un pequeño movimiento, y lo doy únicamente como una opción, no como una predicción ni como una sentencia, pero entiende que aunque se haya formado un principio de cambio de tendencia en gráfico intradiario, esto podría traspasarse sin problema a formar un movimiento bajista en gráfico diario, y que luego la segunda mitad de la semana sea alcista. ¿Y esto cómo se vería en términos semanales? Pues bueno, se vería como una especie de movimiento a la baja en el principio de la semana para finalizar con un movimiento más alcista. Con lo cual, independientemente de la tensión que podamos vivir en gráfico diario, ya no hablemos del gráfico intradiario, todo reside nuevamente en esto de aquí. Entonces, como comentaba antes, durante los principios, las primeras semanas del primer ataque de Rusia a Ucrania,
Vimos cómo, pues claramente, Bitcoin, índices más tradicionales y demás, tuvieron un movimiento claramente bajista, pero posteriormente el comportamiento de Bitcoin y otras criptomonedas fue mejor que el de los índices tradicionales. ¿Podríamos ver algo similar? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con el S&P 500, ya que aunque no haya abierto aún la bolsa en Estados Unidos, al menos en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, sí que podemos tener acceso a los futuros, y los futuros del S&P 500 de momento se muestran bastante neutros. Ya comentamos la semana pasada que no teníamos que hacerle demasiado caso a los movimientos de desaceleración diarios que estuviéramos viendo, básicamente porque el S&P 500 se mueve de esta forma. Puedes buscar cualquier movimiento claramente alcista del S&P 500, nos venimos para aquí, nos venimos para aquí, y el S&P 500 en este punto, desde los mínimos hasta los máximos, sube un 19% en 140 días, lo cual te puede parecer poco, pero es una auténtica barbaridad para un índice así. Pues bien, ¿cuántos momentos se forman grandes o claras desaceleraciones para formar incluso pequeños pullbacks? Pues bueno, esto es importante entender que es una representación de cómo se mueve, una característica de cómo se mueve un activo. Entonces, en una criptomoneda, igual, o en un par de Forex, mucho más aún, ver una pequeña desaceleración podría ser la antesala a un movimiento más correctivo, evidentemente. En el caso del S&P 500 la respuesta es no. Eso no quita, entre paréntesis, y mucho menos aún dentro de la tierra de nadie. Estamos en un punto donde no hay ningún nivel de resistencia en la zona en la que nos encontramos. Vimos un nivel de resistencia en los 4.300 y una pequeña desaceleración que terminó en nada. Y ahora pues hemos empezado a ver una pequeña desaceleración en tierra de nadie, con lo cual es mucho menos probable que se forme ese movimiento bajista / correctivo. Pero sí que es cierto que la aceleración es evidente, el movimiento se ha separado bastante desde la última vez que contactamos con la media móvil de 20 diaria, una media móvil que, precisamente por esa falta de fuerza y agresividad en el movimiento del S&P 500, es muy contactada. ¿Por qué? Pues porque es un nivel dinámico que va siguiendo de cerca al precio. Entonces, es un nivel que se contacta bastante porque el precio desacelera y la toca rápidamente y sigue. Desacelera, la toca rápidamente y sigue. Además, el movimiento en general alcista es ya desacelerado, con lo cual al S&P 500 le cuesta mucho separarse de esa media móvil. Como puedes comprobar, hace mucho tiempo que no la testeamos. Más concretamente, la última vez que la tocamos con claridad fue el 26 de mayo. Va a hacer un mes que no tocamos esta media móvil, con lo cual es muy importante que tengamos presente que es cada vez más probable que la vayamos a tocar. Esto lo que implicaría es un pequeño movimiento correctivo en forma de pullback, una media móvil que se acercaría, un testeo para una continuación alcista, al menos de entrada. Si la situación de Rusia, si cualquier noticia económica, macroeconómica, inesperada, pudiera apretar de forma bajista el mercado en general, no habría ningún problema, porque punto número 1, tenemos la media móvil de 50 diaria, aquí la tenemos. Punto número 2, tenemos la Bull Market Support Band en gráfico semanal. Y punto número 3, tenemos la anterior resistencia de este gran rango semanal en el que no terminamos rechazando y viniendo para abajo, sino que lo rompimos hacia arriba, ¿no? Así que el S&P 500 tiene bastante cancha, bastante tranquilidad para formar un movimiento correctivo que, oye, no vendría nada mal que viniera un poco camuflado dentro de alguna situación o alguna noticia externa, porque sinceramente tiene que terminar haciéndolo por pura acción del precio. Pasamos a por el análisis del oro de hoy, que parece que se está viendo algo beneficiado. Sí que es cierto que el oro en este tipo de situaciones de tensión, de miedo, de incertidumbre, pues bueno, puede llegar a generar movimientos alcistas, ¿no? El otro día comentamos que esta desaceleración diaria se había deshecho y que era probable poder formar un movimiento impulsivo, que es justamente lo que se está formando ahora. Imagino que por las noticias que hemos estado viendo, no por ningún tipo de magia predictiva, pero no necesitábamos saber las noticias para poder entender que había esa posibilidad importante. Fíjate cómo está formando ese movimiento impulsivo que en esta situación de aquí hubiera podido significar un arranque alcista para una continuación semanal, pero en el que el punto en el que nos encontramos, primero, puede significar solo un pullback para testear anterior soporte ahora como resistencia. Segundo, no tiene la fuerza suficiente. Tercero, no está arrancando desde ningunos niveles. Y cuarto, no está formando ninguna estructura. Aquí la estructura era de
triángulo de reversión, o podía ser de triángulo de reversión. Finalmente fue de continuación, pero había una estructura. En el punto en el que nos encontramos, ¿cuál es la estructura? Sí, impulso, pullback y continuación. Si yo cojo y te enseño esto de aquí, lo voy a poner en 4 horas, si te enseño esta estructura de aquí, vamos a ver, ¿qué es lo que tú entiendes si ves únicamente esto? Pues bueno, un movimiento que en teoría viene de arriba, ha hecho un pullback, ha hecho un movimiento de continuación y está haciendo otro pullback, tal cual se mueve el precio. Entonces, creo que el oro sin ningún problema puede atacar los 1939 aproximadamente, que son la anterior parte o la anterior zona de soporte del pseudo triángulo de continuación, o sea, de reversión, perdón, y pues bueno, espero que podamos testearlo sin ningún problema, 1940, 1939 aproximadamente. Eso de entrada únicamente implicaría, como digo, un pullback para seguir cayendo. Y cuidado, ¿qué pasaría si se pusiera por encima de estos niveles? Bueno, en mi opinión, nada. En mi opinión, evidentemente sería un movimiento más alcista que bajista, porque podríamos interpretar esto como una falsa ruptura. Pero primero, entendiendo que parte de tierra de nadie. Y segundo, entendiendo que, fíjate cómo las velas alcistas necesitan varias para compensar una bajista, que es todo lo contrario a lo que sucede con Bitcoin. Pues bueno, aunque el precio pudiera situarse por encima de ciertos niveles, creo, sinceramente, que no sería un movimiento tan importante como para poder dar paso ya a esa clara continuación alcista. Igualmente, como digo, tendríamos que ir analizando, tendríamos que ir viendo. Yo personalmente no es un movimiento que me convenza, todo lo contrario, porque, pues bueno, incluso aunque se pudiera formar una pequeña estructura intradiaria, imagínate, de posible, fíjate, impulso, pullback y posible continuación, este movimiento en forma de pullback vendría de rechazar muchos niveles que pues no me apetece compaginar, por así decirlo, ya que pues tendríamos la media móvil de 50 diaria, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, en fin, una estructura que, en mi opinión, quedaría lejos de ser alcista y podría representar una trampa. Sí que es cierto que estamos empezando a ver divergencias en MACD, no son muy acentuadas, sinceramente, estamos empezando a verlas y son movimientos que suelen alargarse bastante más. Así que esto sería un poco la situación para el oro. Pasando por la última hora del euro dólar de hoy, bueno, la estructura es cada vez más evidente que tiene que estar centrada, como ya comenté el otro día, en este gráfico semanal y que la volatilidad intermedia del gráfico diario puede quedar obsoleta. Como digo, la diferencia entre el oro y el euro dólar es clara. ¿Por qué? He comentado, aunque en gráfico horario en el oro se forma una estructura de impulso, pullback y posible continuación, no me gusta porque viene de rechazar ciertos niveles. Pues en este caso, niveles diarios. Pues en este caso, el euro dólar está formando una estructura de impulso, pullback y posible continuación diaria sin rechazar niveles semanales, que sería la temporalidad que está por encima. Es un poco cambiar las temporalidades. Esto implica que se tiene que formar un movimiento alcista, no implica que se tiene que formar, pero sí que implica que hay una probabilidad interesante de que esto represente un impulso, se esté formando un pullback para una posible continuación que venga a testear los máximos recientes. ¿Qué es lo que estoy esperando yo? Bueno, bajando de temporalidad, aquí la tenemos, acabamos de ver justamente un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas. Que ya no horario, sino de 4 horas. Esto es claramente un movimiento que estaba en una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes. ¿Y qué es lo que ha formado aquí? Pues bueno, que hemos roto el mínimo anterior, correspondiente al nivel de 1.091. Lo estamos testeando, con lo cual creo que es muy probable que los próximos días, hoy, mañana, pasado, hasta el miércoles, podamos tener un movimiento a la baja que nos lleve nuevamente hasta esta zona de soporte. Como mínimo, una vez en esta zona de soporte, veremos si se hace fuerte el doble suelo y que esto representa una especie de ABC, si el precio rompe el mínimo anterior y confirma una tendencia bajista que nos puede llevar a otros niveles, pero todo este movimiento intradiario a corto plazo a la baja no anula para nada esta estructura diaria, todo lo contrario, creo que la hace más fuerte porque permite el rechazo de ciertos niveles de manera más contundente. Ahora, fíjate que lo único que hemos tenido es esta especie de vela o de sombra bastante larga, que sí que se puede entender como un rechazo, pero no veo yo una estructura suficientemente grande como para entender que este movimiento puede levantarse. Ahora mismo creo que tiene el potencial, pero necesita
un plus en forma de estructura intradiaria que levante, como digo, de manera clara este precio. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.